Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Un poco la idea es mirar en el discurso y también no sé, en los funcionarios, algunos anuncios que empiezan ya como a filtrarse. ¿Qué estado tiene en mente el gobierno de Milei? ¿Cómo aparecemos los y las trabajadoras también para esta gestión? Y esos 100 años que él habla, vamos a remontarnos a 100 años de historia. ¿Qué estás viendo vos ahí? Bueno, habían unas alusiones históricas al gobierno de Julio Argentino Roca. Hay varias cosas, ¿no? Quizás se pueda empezar con este economista también que he citado, que es Adolfo Venegas Lynch, hijo, donde se repite una definición de liberalismo. Ahí hay varias cosas como ya para empezar a desmenuzar, más que nada una visión social ahí, ¿no? También hay que decir que hay en una etapa una síntesis, si se quiere, de cuestiones que ya siguieron la historia reciente. Digo, hay que hablar de funcionarios económicos de la época del menemismo, hay que hablar de funcionarios políticos y económicos del gobierno de Mauricio Macri, y también hay que hablar de funcionarios y técnicos, y funcionarios políticos también, que han venido también trabajando en el gobierno también de Alberto Fernández, ¿no? Entonces hay una suerte, digamos, de continuidad de una administración política, en algunos casos político, técnica, con una mirada liberal, ¿no? Esto en primer lugar. Si bien también hay que decir que lo que también se produjo recientemente ha sido una derrota popular en el sentido de hacia dónde se podrían orientar las políticas estatales, ¿no? Creo que en ese sentido de cómo se podrían orientar, ahí hay una cuestión que hay que reconstruir y volver a generar puntos de acumulación para una discusión a futuro, ¿no? Que incluso integre, porque en estos días pensaba y veníamos debatiendo con distintos, incluso actores políticos, sindicales, que la llamada, digamos, reforma al Estado, que el hecho que el Estado sea eficiente, es algo que se puede abordar. Yo creo que hay que abordarlo sin pruritos también, sin tapujos, pero de otra lógica, no de la lógica que se está planteando. De hecho, bueno, un poco también eso, uno puede pensar en una reforma del Estado con, no sé, perspectiva de derechos, un Estado que esté ahí garantizando efectivamente derechos, digamos, ¿no? Que para mucha gente el Estado es un Estado muy ineficiente, negligente y en muchos casos violento. Sí, pensando en esa discusión, pensando en esa discusión de que el Estado sea eficiente y eficaz, y que con los recursos que se tienen se logren las mejores políticas, ¿no? Creo que sí es necesaria una vuelta roja en ese sentido, y una vuelta roja en un Estado habilitando situaciones participativas, por ejemplo, en los territorios, y formando a los mejores técnicos para las mejores tareas, ¿no? Muchas veces. Pero no es el Estado en el que está pensando Milei, ¿no? Me parece. No, para nada. Y mando ahí desde el personaje, digamos, de la economía, Adolfo Venegas Lynch, que viene de una familia también de economistas. Hay una afirmación ahí que se sostiene que es una mezcla, digamos, de valores, hasta una suerte de mezcla filosófica, es decir, de pensamiento de que se puede servir al otro con las mejores mercancías, ¿no? O las mercancías al mejor precio citan, y eso tiene una clara contradicción, porque, digamos, la venta de mercancías no tiene por fin, no tiene por finalidad servir al otro, sino tiene por fin generar lucro para la persona que crea esas mercancías, ¿no? Entonces creo que ahí hay una contradicción que uno la puede analizar en términos de discurso, que eso yo creo que en la realidad eso se va a terminar viendo más tarde, más temprano, si uno quiere analizar desde ahí, ¿no? Y desde otro lugar, que hoy pensábamos también un poco para esta nota, pensar los lugares históricos, que incluso no solamente pertenecen exclusivamente al partido de gobierno de hoy, sino también leía también a Schiaretti, también haciendo una valoración de Julio Argentino Roca. Si nos remontáramos en ese momento a la generación del 1880, ¿qué Estado teníamos? Teníamos un Estado que defendía la extracción agroganadera, agropecuaria, el extractivismo en ese momento muy vinculado a Gran Bretaña, con una clase trabajadora, sobre todas las cosas rural, y con pequeñas actividades de artesanía,
en un modelo, si queremos citar, digamos, alguna referencia más teórica, un modelo liberal oligárquico, digamos, ¿no? En un modelo de Estado de ese tipo, más o menos sería una vuelta en la historia a ese momento, con un hilo conductor, me parece, porque si uno, digamos, después, qué sé yo, digamos, ahí Pacho Donner hizo una semblanza de Julio Argentino Roca hace poco, ¿no? Y decía, bueno, había logrado unificar un Estado, ¿sí? Había logrado la expansión de las fronteras, más allá de la región bonaerense, más allá de la región pampeana, había logrado integrar a la Patagonia, lo que es la Argentina actual, mediante una limpieza étnica, ¿no? Una reflexión sobre las comunidades tehuelches. Claro, sobre un genocidio sobre las comunidades tehuelches, mapuche, y había logrado, digamos, expandir esas fronteras, esas tierras para una política extractivista, ¿no es cierto?, de una minoría privilegiada, empresaria privilegiada, que extraía ganancias y las exportaba en ese momento a Gran Bretaña, ¿no? Y si uno trazara una línea hoy histórica, veríamos que Vaca Muerta, justamente el yacimiento de gas o los yacimientos de litio en el norte de nuestro país, o los yacimientos de agua que tenemos aquí en la zona noreste, serían esas nuevas fronteras, esas nuevas realidades de extractivismo que se vienen a consolidar ahora con esta etapa de retroceso, de revolución o contrarrevolución, podríamos decir, social, y se viene a consolidar con ese tipo de Estado, un Estado que va a garantizar digamos, la circulación de este tipo de empresas y multinacionales, y va a debilitar toda la posibilidad de una planificación estratégica desde el Estado, ¿no? Recién estábamos hablando de la cumbre por el cambio climático. También este es un presidente que ni siquiera cree en el cambio climático ni en la cuestión de los daños medioambientales, o sea que ni siquiera ese va a ser como un marco que se le pueda criticar al avance de este modelo extractivista que claramente va a afectar a las poblaciones también desde ese lugar. Sin duda, como de hecho ya lo está haciendo, ya lo está haciendo en Jujuy y en otro tipo de yacimientos también, ¿no es cierto? Hay otros tipos de yacimientos también, por ejemplo en Salta, que tienen que ver con el uranio, que también están en mira, y ni hablar, digamos, lo que tiene que ver con el agua, pero yo también creo que tenemos que hacer un esfuerzo para poder pensar, no solamente pensar como en el contradiscurso, y decir, bueno, ¿qué dice, digamos, este relato que se va imponiendo, y responder, sino volver a aquella posibilidad de empezar a por lo menos a trazar grandes líneas de lo que sería necesario, ¿no es cierto? En cuanto a manejo de puertos, que fue una deuda que no fue saldada en el último periodo, por ejemplo, ¿no es cierto? En la navegación sobre el río Paraná, también, donde hubo muchísimos referentes, intelectuales y militantes que aportar a una intervención estatal allí que no se construyó. Bueno, desde Vicentín podríamos poner un punto ahí, ¿no? Las grandes industrias de alimentos, incluso fíjate vos que esto que ahora se habla de la obra pública, es decir, poder dar vuelta a una planificación, es decir, bueno, cuántas viviendas hace falta en este país, y cómo la Argentina, digamos, resuelve esa falta de hábitat, que es un problema central, ¿viste? Y que no está en discusión. Entonces creo que hay que ser, incluso, digo, más allá de o en el medio, digamos, de la incertidumbre que es cierta, y del drama social que ya se vive y se avecina también, también me parece que hay que tener un poco la intención, o más que la intención, digamos, la valentía, si se quiere, de poder pensar en esta clave, porque digo, si se diera una acumulación de nuevo y una vuelta de cambio de signo político en un momento, me parece que esas discusiones pendientes hay que plantearlas, y hay que plantear también otras lógicas políticas, y creo que ese aprendizaje también deja este último momento, ¿no es cierto? Entonces, ese país de 1880 tiene en el medio historia, digamos, o sea, no, tampoco uno da un salto hacia atrás
y no quiere decir que no haya pasado nada. Entonces también hay aprendizaje acumulado, ¿no? En eso pensaba, ¿no? Porque de repente viene alguien con un discurso y con una propuesta que nos retrotrae 100, 120 años atrás y pareciera que no hay ninguna malla de contención que diga, bueno, pero acá hubo un siglo de luchas para la conquista de derechos, desde derechos tan básicos como los derechos laborales hasta lo que hoy llamamos como la ampliación de derechos, en que aparece el aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo, ¿no? Pero Sí. la sensación se para frente a su electorado, a sus seguidores y dice lo que dice y con la sensación que tiene él y supongo sus seguidores de que puede hacerlo, ¿no? Sí, se ha creado ese consenso hasta este momento. También digamos que los consensos son también dinámicos, van cambiando, y que digamos, una base del consenso que existe es una situación material que ya venía muy compleja. Estamos hablando con un 40% de pobreza, ¿no es cierto? Sí. Pero creo que hay que poder, digamos, distinguir y delimitar las cuestiones y sobre todo volver a esa posibilidad de discusión un poco más estratégica. Y también, bueno, aquellos sectores que pueden ser dañados ya por una medida política nueva, bueno, que pueda existir desde los trabajadores, desde los también de los investigadores, de todos los sectores, la posibilidad de estar cerca de esas realidades, digamos, y poder pensar qué Estado necesitaríamos, ¿no es cierto? Y más que Estado, digamos, que sociedad y Estado necesitaríamos hoy para este momento en el mundo, digamos. Y ahí creo que está el eje de la discusión, ¿no? Y en relación al discurso que tiene sobre los y las trabajadoras, ¿qué ves ahí? No solamente los del Estado, que tienen ya, hay como una cuestión muy estigmatizante contra los trabajadores y las trabajadoras del Estado, pero en general, ¿qué ves ahí? Y lo que también hay que decir que el trabajador del sector privado, según el área también donde esté, pero tampoco está en una situación favorable o que puede ser o que no pueda ser dañado por una política inflacionaria para empezar, pero también una política de restricción de lo público. Entonces, también las situaciones en el empleo privado, pensando también en las situaciones de superexplotación o de sobreexplotación, tampoco, digamos, están resueltas o están de alguna manera pensadas, digamos, en una política, ¿no? Creo que hay una visión, digamos, más allá incluso del trabajador, una visión de la sociedad, y hay una visión del individuo, digamos, competitivo, ¿no? Autoexplotable, con una autoexigencia, con una autoculpa, ¿no? También con la idea de buscar el castigo a alguien por la situación, de romper los vínculos, esto que se ha dicho muchas veces, romper todo vínculo social, que sea esa cuestión de los equipos de fútbol, por ejemplo, los equipos, convertirlos en meras sociedades, digamos, económicas, rompe con los modelos de los equipos como, aquel espacio que organizaba los barrios, ¿no? O a colectividades muchas veces, migraciones. Entonces creo que es una mirada integral de sociedad la que se pone en juego acá, ¿cierto? Muy desintegrada, muy en términos, digamos, individuales. Eso rompe muchas tradiciones, o intenta romper. Eso dependerá de esa batalla cultural de la que ellos hablan también, ¿no? Exacto, sí. Si uno podría poner una comparación, salvando diferencias, digamos, muy de la manera que se ha planteado la sociedad en Chile, quizás, ¿no? Muy atomizada, y sin la posibilidad de lazo, de construcción de espacios comunitarios, muchas veces. Entonces creo que esa es la visión de sociedad que se viene a plantear, desde esa mirada. Esa es una cosa. Después hay otra cuestión de cómo la población lo mira, y hay otro análisis que se puede hacer como sectores de la población miran esta propuesta, cómo la reciben, ¿no es cierto? Y otro análisis que se puede hacer es qué va a pasar de aquí a un tiempo de esta gestión. ¿Sí? Entonces, digamos, estamos analizando desde el punto de vista de donde emerge el discurso, digamos. Después hay que ver cómo se le toma. No, y volviendo un poco dentro de
de los distintos sectores a los y las trabajadoras, pensaba la realidad hoy de trabajadores, sobre todo los más jóvenes, es realmente muy tremenda, digamos, ¿no? Desde las condiciones laborales, ahí esto que nos venían diciendo, derechos, bueno, ¿qué derechos? La sobreexplotación, una incertidumbre con niveles salariales bajísimos que ni siquiera tienen tal vez la memoria que nosotras, que yo tengo más de 40, que tengo trabajo estable. Bueno, la mayoría de los pibes que tienen más de 10 años de inserción en el mercado laboral, eso no lo tienen. Entonces, es una realidad muy compleja. Sí, no lo han conocido. Entonces, también, por eso digo, cómo toman este discurso desde ese punto de vista, porque es la realidad que han tenido que enfrentar. La de la competencia, la de sobrevivir todos los días, la que no exista nada colectivo que pueda contener. Entonces, me parece que también como sociedad tenemos que darnos esa discusión profunda de qué ha pasado con la sociedad argentina, qué está pasando con la sociedad argentina en estos últimos años, ¿no? Que no inicia con este gobierno en el 10 de diciembre, sino en todo caso tiene, digamos, un sector social que ha recibido un discurso que le hablaba en alguna manera de lo que le estaba pasando. Esa es la cuestión. Totalmente. ¿No? Le está hablando de lo que le está pasando. Bueno, quedará, digamos, nuestro desafío poder también hablar de lo que está sucediendo. Yo leía una idea de Rosa Luxemburgo el otro día, ¿no? De poder realmente decir lo que está sucediendo y dar cuenta, digamos, de una construcción política que dé respuesta a esa situación, ¿no? Jorge, muchas gracias, Por favor, gracias a vos, Alicia. Un abrazo, hasta luego. Jorge Almada, docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, charlando un poquito de ese estado que tiene en mente la nueva gestión de Javier Milei. La excusa era un poco ir a tomar algunas partes de ese discurso, algunas pistas de ese discurso,